Esta es una historia bastante conocida, ¿no?, para algunos de nosotros, ¿no?, o una parte por lo menos, ¿no? Esta es la parte ya en donde vienen las consecuencias de cosas que habían hecho, que habían cometido este pueblo, ¿no?, que había sido sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Conocemos la historia del pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto muchos años, ¿no?, hasta que Dios decide sacarlos, ¿no? Y cuando Dios los saca, le dice que los va a sacar a una tierra que fluye leche y miel, ¿no?, conocida como la tierra prometida, ¿no? Fue la tierra de la promesa. Entonces vemos que esto era algo muy lindo para ellos, ¿no? Y era un lugar que más o menos, ¿no?, estaba a 600 kilómetros de Egipto, ¿sí? A 600 kilómetros, lo que Dios le había prometido, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? O sea, salir de la esclavitud después de, creo que 400 años, ¿no? 400 años de esclavitud, y salir, ¿no?, ser libre, ¿no?, y llegar a entrar a otro lugar, ¿no?, allá, aparte primero libre de tu propia vida, y luego encima Dios te va a dar una tierra, ¿sí? Eso era lo que Dios le había prometido, ¿no? Y Dios cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple? Dios no miente, hermano. Amén. Dios cumple sus promesas, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Quiere vernos bien. Dice, hay una palabra que dice el Señor: yo tengo pensamientos de paz para ustedes, ¿sí? O sea, Dios no nos desea el mal. Decirle al que está al lado tuyo: Dios no te desea el mal. Y partimos de esta aclaración, ¿no? Y fíjese qué tremendo, ¿no?, que cuando ellos salen de ese lugar, en 11 días estaban frente a lo que era la tierra prometida, el Jordán. Cruzaban el Jordán, y tenían la tierra prometida. Cruzaban esta avenida, y lo podían ver, ¿sí? Y estaban ahí. Y dice la Escritura que Moisés envió 2 espías, ¿no?, para recorrer ese lugar, justamente para ver cómo iban a entrar, ¿no?, a ver cómo era el lugar, las personas que habitaban ahí también, ¿no?, porque sabían que iban a tener dificultades, sabían que iban a haber lucha, ¿no?, porque Dios no le prometió que iba a ser todo fácil, ¿sí? Hoy se hablaba también en el corto mensaje allá, hermano, el ser cristiano no es fácil. Hay dificultades, tenemos problemas también igual que todas las personas. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el gas, hay que comprar el alimento, ¿sí? Bueno, hay que comprar un tigre a los chicos. Bueno, pues, algunos dirán: pastor, no, ya lo sé. Pero bueno, lo aclaro porque uno piensa que somos cristianos y ya está todo espectacular y como no sé. Todavía no somos semejantes a los ángeles, ¿sí? Cuando partamos, ahí lo vamos a hacer. Amén. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios por eso? Pero mientras estamos aquí en esta tierra, esto es así. Y dice la Escritura que, bueno, llegaron a ese lugar y envía a 12, ¿no?, a inspeccionar la tierra, 12 jóvenes, un príncipe de cada tribu. Bueno, van, recorren la tierra, vuelven, ¿sí? Y dice la Escritura, bueno, esto si usted lo quiere leer un poquito, está antes, ¿no? Yo le estoy contando la historia, que por ahí es bastante conocida también para algunos, ¿no?, pero para otros no, lo puede buscar más adelante en lo que hemos leído. Y dice que vuelven esos 12, pero resulta que le empiezan a preguntar, y todo el pueblo reunido, ¿no?, y quieren escuchar a ver cómo es el lugar a donde tienen que entrar, si hay mucha dificultad, si hay muchos problemas, ¿no? Y dice que 10 de estos espías, ¿no?, de estos espías que habían ido, estos jóvenes príncipes, dice que empiezan a hablar y dicen: sí, la verdad que la tierra es buena, hay fruto, esto que aquello, pero hay unos gigantes que no vamos a poder vencer. Y después dice: sí, no, si entramos a ese lugar, la tierra se va a abrir y nos va a tragar, ¿no? Y ahí se puede imaginar ese cuadro, y toda la gente esta que había salido de Egipto, perseguido por Faraón, que habían pasado, ¿no?, toda esa cuestión, y después de 11 días de haber salido, se llegan a ese lugar y escuchan, ¿no?, esta información que traen estos 10 de los espías, ¿no? Y dice la Escritura, hermano, que se pusieron mal. Y dice que empezaron a gritar, se empezaron a quejar. Para eso nos moríamos en Egipto, o para eso nos moríamos en el desierto. Se empiezan a quejar y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés, contra los líderes que lo habían llevado hasta ahí.
Así que imagínense ese cuadro, ¿no? Y esa fue la situación, y empiezan a generarse todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso, dice, obviamente Dios lo escuchó. Amén. Dios lo escuchó y se empiezan a quejar y dice toda esta cuestión. Bueno, y luego de eso, ¿no? Aparecen dos de estos 12 espías, ¿no? ¿Sí? Que fueron Josué y Caleb, ¿no? Y esos dos se plantan, ¿no? Y hacen callar a la multitud, y a estos 10 que estaban ahí tirando buena onda, los hacen callar y empiezan y dicen, no, paren un poco, es una tierra buena, y dicen, sí, hay gigantes en la tierra, pero el Señor dijo que los va a entregar en nuestras manos y nos los vamos a comer como si fueran pan, dice. ¿A cuánto le gusta el pan? Amén. Eso fue lo que dice Josué y Caleb, ¿no? Tuvieron una perspectiva, vieron lo mismo que los otros 10, pero tuvieron una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? ¿Y por qué ellos vieron diferente? Vieron lo mismo y reconocieron que habían gigantes y reconocieron que iban a haber dificultades, ¿sí? Que iban a tener que pelear, pero tenían fe en lo que Dios les había prometido. Le decían, Dios, si Dios se agrada de nosotros, o sea, si nosotros somos fieles a Dios, Dios se va a agradar de nosotros y lo va a entregar en nuestras manos. ¿Me está escuchando? Entonces pensaba en esto, ¿no? Fíjese todo lo que ocurrió y tenían la bendición ahí nomás. Pero por falta de fe, obviamente estos eran dos, la gran mayoría le hicieron caso a los otros 10, imagínense, de 12 solamente 2 dan esta versión, ¿no? ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Pero los otros 10 no. Entonces esto también, hermano, nos tiene que enseñar, o nosotros deberíamos aprender, de que no siempre la mayoría tiene la razón. Y en este caso eran mayoría, ¿sí? Los 10. Pero era así como ellos decían, en parte, ¿no? Pero tenían más miedo, dijo, no, mejor nos quedamos acá, nos volvemos a Egipto, vamos a ser esclavos de vuelta, vamos para atrás, ¿sí? Y esto es tremendo, ¿no? Porque es importante tener en claro, o sea, cómo Dios ve las cosas, ¿no? La perspectiva de Dios, y cómo el que tiene fe ve las mismas circunstancias de una manera y el que no tiene fe la ve de otra manera, ¿sí? O sea, lo que cambia acá es la confianza. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Y entender también de que Dios lo había prometido, justamente, y de eso se tomaron tanto Josué como Caleb. Amén. Se habían tomado eso, y es verdad. Y yo, ¿sabe qué pienso? Siempre digo, no, ¿cómo es, no? Porque ¿cuántas veces tenemos la bendición de Dios ahí cerquita, ¿no? Ya hemos aceptado a Cristo, empezamos a caminar en Él, ¿no? Y yo digo, siempre pensé, esto por ahí es algo, no es por ahí tan bíblico, ¿no? Pero es algo que yo siempre vi en la iglesia, ¿no? Y yo siempre me imaginé a Dios, ¿no? Como con una bolsa llena de regalos ahí que está esperando, ¿no? Para nosotros. ¿A usted no le gustan los regalos? Yo no sé si tendrá que ver con que nunca me festejaron un cumpleaños cuando era chico, ¿no? Y después con mis hijos festejamos casi todos los cumpleaños, con piñata, ¿no? Toda esa bolsa de globo, ¿no? Y más de una vez yo era el que pinchaba, ¿no? El globo, y caían todos los caramelos, regalitos, y los chicos ahí atentos esperando, ¿no? Capaz que por eso, digo yo, no sé. Y yo me imagino siempre que Dios tiene una bolsa así preparada para cada uno de nosotros, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿cuántos saben? Y ver cuando empiezan a caer los regalos, los chicos ahí contentos, ¿no? Agarrando, ¿no? Bueno. Pero yo digo, Dios tiene una bolsa de regalo personal para cada uno, ¿no? Que creo que es lo que quiere cada chico, porque todos los chicos se quieren llevar todos los regalos. Lo que cae de la piñata, algunos viste que se tiran. Yo vi algunos hasta algunos grandotes vi también que se han metido a querer agarrar, ¿no? Se meten ahí. Bueno, yo lo veo a Dios de esa manera, que tiene bendiciones tremendas para nuestras vidas y que muchas veces estamos ahí, ¿no? Ya lo estamos por recibir y de repente escuchamos algo, ¿sí? O escuchamos a alguien que habla como estos espías que vienen con mala onda, ¿no? Que después la misma escritura habla como hombres perversos, ¿no? Cosas así, hombres malos. Dios ve al que no tiene fe, hermano, como alguien malo, que es tremendo, ¿no? Porque eso le faltó confianza. Amén. Había realmente dificultad enfrente, pero le faltó confianza. Y entonces,
muchas veces escuchamos algo y de repente, ¡pum!, nos pinchamos, ¿viste? Ya estamos ahí y de repente nos pinchamos y nos quedamos, ¿sí? Y fíjense lo que era, 11 días, hermanos, tenían hasta ahí nada más, amén. Pero eso causó justamente el enojo de Dios, y por este motivo, por su falta de fe, luego tuvieron que andar 40 años dando vuelta en ese mismo lugar. No es que les tardaron 40, o sea que el trayecto hasta la tierra prometida llevaba 40 años de viaje. No, sino que estuvieron dando vuelta constantemente en el desierto por falta de fe, ¿sí? Por falta de obediencia al Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso tenemos que estar atentos, que muchas veces nos pasa, y durante todos estos años, hermano, yo he visto también muchos cristianos que tenían la bendición ahí, y vos lo veías que venían bien, venían espectacular, ¿viste? Y de repente se pincharon, se quedaron ahí, y es más, muchos retrocedieron, y muchos se quedaron en el medio del desierto. Porque muchas veces esa situación también es una prueba. Dice la Escritura que el Señor nos llevará al desierto, llevó al desierto al pueblo de Israel para ver lo que había en su corazón. Entonces muchas situaciones de prueba, hermano, de dificultad, son para ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Y en este caso particular, ¿qué hubo en el corazón de la mayoría de los de Israel? Hubo desobediencia, hubo falta de fe. ¿Me está escuchando? Yo he escuchado en alguna oportunidad, ¿no?, hablando de esta historia, que bueno, que Dios los tuvo que dejar 40 años en el desierto porque los tuvo que procesar, hasta que estén preparados para poder entrar a la tierra prometida. Pero si nosotros leemos la Escritura, vamos a ver de que los que se rebelaron contra Dios, los que no obedecieron al Señor, los que no tuvieron fe, no se perfeccionaron, ni fueron procesados, ni llegaron a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se murieron todos en el desierto. Toda una generación, 40 años, sí, pasaron, ¿no? Y esto es tremendo, es impactante. Amén. Entonces la falta de fe también te produce muerte, ¿no? Y si nosotros miramos un poquito, toda esa generación que no creyó, ¿no?, que no le creció ni a Josué ni a Caleb, sino que le crecieron a los otros 10, en esos 40 años siguientes se murieron todos. Pero los 10 espías que causaron, ¿no?, el desaliento del pueblo de Dios, no tardaron tanto tiempo, ¿sí? Leemos un poquito más adelante, en el versículo 37 y 38, ¿no? Dice: y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea, el desalentar al pueblo de Dios, hermano, te puede traer consecuencias sobre tu propia vida. A ver si me está escuchando. A estos 10 les agarró una plaga, a ellos solo, a ellos solo. Y fíjense que algunos podrían decir, capaz que fueron allá y se contagiaron allá, en la tierra esa que fueron a reconocer. Pero casualidad, ni Josué ni Caleb, que estuvieron en la misma situación reconociendo la tierra, les pasó absolutamente nada. ¿Me está escuchando? Entonces fue claramente, ¿no?, recibieron la consecuencia en su propio cuerpo y no pasaron 40 años para que se mueran. Se murieron prácticamente en el acto. ¿Me está escuchando? Entonces también hay una palabra que dice, ¿no?, que la raíz de amargura, ¿sí?, la raíz de amargura es contagiosa. Si vos cuando escuchás a alguien que viene amargado, con raíz de amargura, ¿viste?, y dice, no, está todo mal, al final vamos a la iglesia pero no pasa nada, ¿viste?, que qué sé yo. Y cuando empezás a escuchar eso, decir, bueno, vamos a orar mejor, andá a orar, mandar a orar, que se refugie en el Señor y no dejes que te contagie con esa raíz de amargura. Porque dice la Biblia, hermano, que es contagiosa. Estos se vinieron amargados allá porque vieron los gigantes, les faltó fe y contagiaron a todo un pueblo y vino la consecuencia. Por eso vemos que la falta de fe, hermano, muchas veces la falta de fe, falta de obediencia también, trae consecuencias personales, ¿sí?, sobre nuestras vidas. Pero también afectó a todo el pueblo del Señor. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, tenemos que estar atentos a esto, hermano. Y es verdad, el diablo siempre va a querer meternos algo, ¿no?, para afligirnos, pero nuestra fe tiene que superar todas estas cuestiones. Amén. Recién compartía en el corto mensaje, no hablaban de unos estudios, ¿no? Y me vino a la mente, porque yo ya tenía el mensaje preparado, pero me vino
a la mente lo que me pasó, ¿no? Justamente un tiempo antes de casarme con la pastora, ¿no? Estábamos de novio y bueno, mi suegro le agarró un ataque al corazón, terminó internado, bueno, tenían que operarlo, teníamos que donar sangre, ¿no? Y bueno, yo dije, yo voy, ¿no? Aparte que quería quedar bien con la familia, por supuesto, ¿no? Ni me conocían, así que... Y fui, ¿no? Y voy, yo todo contento, ¿no? A donar mi sangre, y el enfermero me empieza a preguntar, bueno, ¿cómo está? ¿Saben, no? Uno fue a donar sangre, te preguntan de todo. Y cuando empieza la parte, venía todo bien, hasta que me dice, ¿alguna vez consumiste droga? Sí, le digo. Y ahí paró todo. Paró todo y me mira. Y yo lo veo. No, pero hace años que ya no, nada, ¿eh? Igual el enfermero. Pero, ¿y cómo tuviste? Sí, bueno, tuve tanto tiempo, qué sé yo, pero ya hacía 5 años, no, 6 creo. No, 5 años, 6 ya hacía que yo estaba en la iglesia, que nunca más había consumido nada. Y me dice, ¿y alguna vez te hiciste un estudio sobre el SIDA? No, le digo, pero yo estando en la iglesia me había casado, bueno, pues le conté, me había quedado viudo, pero hice no, pero ese no es un estudio de SIDA, me dice el enfermero. Eso no te demuestra que no. Pero nunca tuve nada. Empezamos ahí, y me dice... Y me queda mirando, mira, vamos a una cosa, me dice. Si vos me prometés que yo te voy a hacer el estudio, te voy a sacar la sangre y te voy a hacer el estudio de SIDA, si vos me prometés que lo venís a buscar. En esa época tenías que ir a buscarlo, ¿no? No se lo entregaban a nadie, bueno, no sé cómo es ahora. Pero bueno, la cuestión es que me dicen eso. Y bueno, y le digo, bueno, le dije yo, ¿qué iba a hacer? ¿No? Me sacan la sangre, me voy, y claro. Y después como empecé el diablo, ¿viste? Y sí, es verdad, nunca te hiciste un estudio de SIDA. Por ahí tenés SIDA, ¿no? Por ahí sos portador y no sabés, ¿no? Y también creo que había pasado como un mes, ¿no? Y el diablo, hermano, enseguida te quiere meter ese tipo de cosas, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Pero yo al mismo tiempo escuchaba la voz del diablo y al mismo tiempo decía, no, el Señor me sanó, yo estoy bien, ¿no? Y oraba. Por eso digo, hermano, la fe y la obediencia cambia, ¿eh? Hay un cambio, hay una diferencia, ¿sí? Y yo me mantuve y que no, bueno, hasta que llegó el día y me acuerdo que fui medio miedoso de vuelta, ¿no? Me avisaron, me acuerdo, me llamaron por teléfono, me dijeron que ya estaba, fui a buscarlo y cuando voy a buscarlo, le digo al enfermero, me atiende el enfermero, le digo quién era, qué sé yo, y me da el estudio y me dice, tu sangre está perfecta. Yo, amén, gloria a Dios, ¿no? La verdad que yo que venía confiando, pero ahí pero seguí, no me quedé, seguía congregando, seguía yendo a la iglesia, no sé si me entienden, ¿no? Porque uno puede tener momentos, digamos, de debilidad, ¿no? Pero el tema es seguir, a pesar de todo eso, ahí está la clave, ¿eh? Seguir amando al Señor, seguir haciendo las cosas para Dios, seguir orando, seguir meditando, eso es lo importante. ¿Me está escuchando? Amén, y a su nombre. Entonces, me fui contento, y después resulta que, no sé, un montón que habían ido, su sangre no servía porque le salió chaga, le salió no sé cuántas cosas más. Al final, yo que pensaba que mi sangre no iba a servir, fue la más útil. Amén. ¿Me está escuchando? Entonces, todas estas cosas comunes nos pueden pasar, y nos pueden pasar otro tipo de cosas también, ¿no? Pero lo importante es eso, poner nuestra confianza en el Señor y seguir avanzando, ¿sí? Seguir avanzando porque Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Pero todo este tipo de cosas muchas veces nos frenan, nos dejan parados cuando tenemos ahí la bendición cerquita, ¿no? Y bueno, por eso tenemos que aprender a continuar a seguir, ¿amén? Entonces, vemos que luego, si vemos la historia, vamos a ver que habían gigantes que tuvieron que enfrentarlos, los derribaron y fueron tomando toda la tierra que Dios les había prometido, ¿sí? Porque Dios cumple su palabra, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros por algún motivo paramos, frenamos, dejamos de buscar a Dios, retrasamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Algo que podía ser en 11 días, ¿no? O poner a los 12 días podían estar ya, ¿no? Tocando la tierra prometida. Tardó 40 años. Bueno, en este caso ya hacía 2 años, creo que ya habían estado habían llegado hasta ahí, ¿no? Pero en ese día, bueno, 2 años habían estado acampando y ahí Dios le da la orden, bueno, de enviar estos espías, etcétera, etcétera, ¿no? Y 38 años, hermano, tardaron en cruzar ese lugar. Mire, ¿cuánto tiempo, no? ¿Todo por qué? Por no confiar, por no creer. Entonces podemos mirar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, sí, dejando de lado al diablo, dejarlo al pobre diablo que sí te va a tirar algún dardo de fuego, como estas palabras, ¿no? Capaz que te pasa esto, capaz que tenés esto, capaz que te pasa lo otro, ¿no? Pero
es nuestra decisión poner nuestra confianza en Dios. Por eso digo, somos nosotros, amén, lo que frenamos, retrasamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y después decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, tenemos que autoexaminarnos, mirar si realmente estamos poniendo nuestra confianza en el Señor en las diferentes circunstancias que nos toquen vivir. Amén. Y a su nombre. ¿Y qué pasa, hermano? Bueno, como dije, mi propia vida, ¿no? Cuando no creo en Él, no creo en Dios, no pongo mi confianza en Dios, retraso, ¿no?, sobre mi propia vida, ¿no?, la bendición de Dios. Cuando es un matrimonio, ¿sí?, si uno no pone su confianza, porque ahí dice son dos, pero son uno, ¿cuánto están entendiendo? Si uno no pone su confianza en Dios, retrasa a ese matrimonio y retrasa la bendición de Dios sobre ese matrimonio. ¿Me está escuchando? Porque somos uno, pero somos dos. No sé si me está entendiendo. Y si uno busca hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios, ¿no?, así como Dios lo dice, y el otro, ¿viste?, te pone pero, bueno, qué sé yo, se generan conflictos y eso retrasa la bendición de Dios sobre ese matrimonio. Por eso lo bueno es ponerse de acuerdo, ¿no?, y obedecer juntos al Señor. ¿Me está escuchando? Porque quizás vos te decís, pero ¿por qué? Sí, porque te digo, yo he escuchado tantas cosas, ¿no? Muchas veces maridos que le dicen a la esposa, che, pero vos vas a la iglesia, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Esposa que le decís, vos vas a la iglesia, pero viste, yo te veo igual. Y en vez de ponerse los dos de acuerdo, hermano, humillarse delante de Dios y empezar a buscar al Señor para verla. Primero, hermano, ¿no? O sea, la bendición de Dios no es comida ni bebida solamente, no son cosas materiales, que ya vamos a terminar con eso después, ¿sí? Pero sí, hermano, hay una bendición. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere vernos bien. Quiere derramar su paz sobre nuestras vidas. Entonces, cuando esto ocurre, hermano, en el matrimonio se va a complicar, ¿no? Y eso va a retrasar, puede retrasar años y años la bendición de Dios sobre ese matrimonio. Y cuando ya pasan muchos años, la cosa se torna cada vez más pesada, ¿sí? Por eso, cuando antes se den cuenta y reaccionen, ¿sí?, y pongan al Señor, su Dios, por sobre sus propias vidas personales y por sobre sus propios pensamientos, y se pongan de acuerdo, ahí habrá bendición de Dios, ¿sí? Van a poder ver la bendición de Dios. Pero si no ocurre, es muy difícil que esto llegue a pasar. ¿Amén? Cuando algún integrante de una familia, ya estoy hablando padre, esposos, hijos, ¿no? Cuando alguno de los integrantes de una familia, hermano, ¿sí?, no quiere entrar en la obediencia al Padre, ¿qué hace? ¿No? Y ese integrante de esa familia retrasa la bendición de Dios sobre esa familia. ¿What? Sí. Porque cuando somos familia, estoy hablando, cuando digo familia, digo esposos, hijos. ¿Está claro? Si esos hijos viven con los padres, bueno, está claro, ¿no? Bueno, si alguno de los hijos, no pone su confianza en Dios, ¿qué ocurre en esa familia? Y se empieza a apartar de Dios, ¿qué ocurre en esa familia? No hay bendición, no hay paz, se crea conflicto, hay presión, ¿sí?, hay tensión constante. ¿Y a quién le gusta vivir así, en un lugar así? ¿Me está escuchando? Pero cuando todos están de acuerdo y buscando la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí?, hay bendición de Dios sobre esa familia, en las cosas que emprendan, en las cosas que hagan, hay bendición de Dios. Y esto lo dice el Señor siempre, hermano, amén. Bendeciré, dice, a los que te bendigan, le decía Abraham, ¿no? Pero Abraham, ¿qué hacía? Abraham tenía su fe puesta en Dios, absolutamente. Y ahí se desata la bendición. Y esto es un principio, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, las cosas necesarias, que serán añadidas. Y ahí sí, hermano, estamos hablando de las cosas necesarias, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces esto es así, hermano. Usted lo puede ver en cualquier familia, ¿sí? Si vos sos parte de una familia, bueno, tratá de ser de bendición, tratá de ser de bendición, no de carga, no de tropiezo, ¿no? Primeramente por tu propia vida y luego por el entorno en el cual estás, porque es inevitable. ¿Sí? Si vivimos todos juntos en la misma casa, es inevitable, ¿o no? O si no, bueno, viste, no sé, hay que andar como, en vez de barbijo, lo tenemos que poner acá en los ojos, ¿no? Al barbijo, para no vernos. Una cosa así.
¿no? Y eso no es del agrado del Señor. Entonces, pero sin embargo, cuando buscamos del Señor, hermano, hay verdadera bendición, ¿no?, sobre nuestras vidas, sobre el entorno en el cual nos manejamos, ¿no? Y particularmente hablando de la familia, ¿no? Porque después lo demás, bueno, el trabajo, todo, bueno, son otras situaciones, son otras circunstancias, pero si primeramente, hermano, yo estoy en comunión con Dios, el Señor también va a traer bendición sobre el lugar en donde yo esté. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y Dios quiere bendecir, amén. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero sin embargo, cuando no hacemos esto, retrasamos, como venimos diciendo, la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué al camino de Cristo, no sabía, no conocía a nadie en la iglesia, como por ahí muchos de ustedes, ¿no? Llegaron y yo conocía a uno nada más, ¿no? Que era mi compañero de trabajo, nada más, pero ni siquiera éramos amigos, no me conocía, no, nada. Y ahí conocí a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Así que no sabía cuánto hacía mucho que estaban, cuánto hacía que estaban hace poco, no sabía nada, ¿sí? Pero lo que sí me encontré fue con Jesucristo, y fue lo que más me importó y lo que más me bendijo, amén, porque me presentaron a Cristo ahí. Y yo me encontré con Cristo y aprendí desde muy nuevito, hermano, a obedecer al Señor, a poner mi confianza en Dios, ¿sí? Aunque mi entorno muchas veces me decían, vos no vas a cambiar, vos sos un desastre, vas a seguir siendo un desastre, Esas son las palabras humanas, ¿no? Y el diablo, que cuando yo me miraba al espejo me decía, ¿y vos te crees que sos santo ahora? Y me hacía dudar. Y yo después decía, no, pero en la Biblia dice que ahora soy un santo. O sea, Dios me ve así ahora. Así que yo decidí creerle a Dios. Y gracias a Dios tuve esa fe, ¿no es cierto?, que obviamente Dios también puso en mi vida y fue creciendo. Y yo aprendí a obedecer a pesar de las circunstancias. Y fui avanzando y pasó 1 año de estar en el Señor, pasaron 2 años de estar en el Señor, pasaron 3 años, hermano, y Dios me empezó a bendecir por todas partes. O sea, fue rápido, fue pronto. Porque, ¿sabe por qué? Porque no dudé, no me quedé. El Señor sanó mi matrimonio, sanó mi economía, me bendijo. ¿Cuántos están entendiendo? Y después me entero que había un hermano que hacía 30 años que estaban en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Hacía 30 años que estaban dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque no ponían su confianza en Dios. Y después yo me enteraba, porque digo, no, en charla que teníamos, yo ya era obrero, ya era diácono, ¿no? Y estos ya hace años que estaban, eran ministros. Y surgían situaciones y yo no podía creer, digo, pero ¿cómo de tantos años está? Porque uno cuando recién llegás sos inocente, vos crees que todo obedecen, viste, que son todos, ¿no? Y hermano, yo te voy a decir algo, Dios no hace diferencia entre uno ni otro. La diferencia la hacemos nosotros, en de si confiamos en el Señor o no confiamos en Dios, ¿sí? Y ahí sí, ¿no? Después Dios dice en una palabra, ¿no?, que el Señor hará diferencia algún día entre los que le sirven y los que no lo sirven. Y los que le sirven, ¿por qué le servimos? Porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. ¿Cuántas veces por ahí pensamos, no me va a alcanzar? ¿Sabe cuántas veces, hermano? Amén. Y ahí donde se cumple la palabra y por fe podemos realmente, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto griego original dice algo así como todo lo puedo en Cristo que desde mi interior me fortalece. Porque hoy, hermano, es el Espíritu Santo el que tenemos nosotros dentro. Y esa es la fuerza que tenemos para seguir, para poder avanzar, para poder permanecer en Cristo. Por eso la importancia de estar orando, de buscar de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Porque de otra manera, hermano, no podemos seguir, es imposible. Y sabe que me pasaron muchas cosas, tuve muchas oportunidades de decir, bueno, voy para atrás, se acabó. Pero sin embargo, esa fe en Dios, esa confianza en Dios a mí me hizo seguir, ¿no? Y por eso digo, uno tiene que estar orando todo el tiempo, meditando la palabra en todo momento, porque no sabes en qué momento vas a tener una prueba. No sabes en qué momento va a venir una dificultad. Y si vos no venís orando, no venís meditando la palabra, cuando te topes con esa prueba, lo más probable es que bajes los brazos. Es porque estás desinflado, estás sin energía, ¿sí? Amén. Y no te estoy diciendo que no sufras, no te estoy diciendo que no la pases mal, ¿sí? Pero vas a estar firme, ¿no? Aunque tu propia mente y tus propios pensamientos quizás estén en otra, el Espíritu te va a llevar y vas a estar igual en el camino de Cristo. Y eso es algo que aprendí. Y yo vi muchos hermanos que tenían años y le pasaba algo, pum, se quedaban. Venían bien, por eso te digo, ya estaban ahí con las bendiciones, se caían, ¿no? Y yo recuerdo, hermano, de que algunos te decían, ¿no? Me decían a mí, me acuerdo, ¿no, hermano? Pues ya, claro,
A vos Dios te bendice porque estás en el primer amor. ¿Escuchó esa frase? Porque recién estás en Cristo, entonces ahora le haces caso porque estás recién en el camino de Cristo, ahora estás enamorado de Cristo, pero es como que, no sé si te das cuenta, como, como en segundo plano me estaban diciendo, ya se te va a acabar el amor. Y yo la casaba y digo, no, yo tengo que seguir a Cristo en la misma situación siempre, sirviéndole siempre a pesar de lo que venga, ¿no? Y es un error, porque muchas veces cuando uno dice, el primer amor es cuando recién empezás en Cristo y por eso le seguís y está todo bien. No, cuando la Biblia habla de que has caído del primer amor, significa que dejaste de tener a Dios en el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Yo digo, bueno, tenía que ponerme un ranking, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar, Dios debería ser. Segundo, podés poner si querés tu familia, ¿no? Después podemos seguir así, o la iglesia, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros tenemos todo al revés. Tu trabajo, ¿no? Podemos ver y mirar a ver en qué lugar lo tengo a Dios en el ranking de mi vida. ¿Sí? No me importa lo demás, en el ranking de tu vida. Pensalo bien. Amén. Y eso tiene que ocurrir siempre, aunque pasen 30 años, aunque pasen 40 años, 50 años. Si sos cristiano, deberías tener el primer amor, ¿sí? A Dios. O sea, a Dios, tu amor a Dios en el primer lugar de tu vida, no importa el tiempo. ¿Cuánto están entendiendo? Y a nosotros nos tiraban con eso, ¿viste? Claro, como ellos lo habían hecho, lo tomamos. Decime en dónde dice eso en la Biblia, que voy a amar a Dios cuando recién conozco a Cristo y después ya no lo amo más, o aflojo. No. El tema es que ellos, para justificar lo que ellos mismos estaban experimentando en sus propias vidas, inventaban cosas, ¿no? Yo decía, no, hay que seguir siempre, ¿sí? Hay que seguir siempre buscando de Dios y teniendo siempre a Dios en el primer lugar. No debe ser diferente. Y eso a mí me ayudó, hermano, a seguir y a permanecer aún dentro del camino del Señor cuando otros se quedaron en el medio del desierto. ¿Sí? Lamentablemente. Porque Dios nos da la misma posibilidad a todos. Yo estoy hablando de un lugar donde todos escuchábamos los mismos mensajes. ¿Cuánto están entendiendo? Digamos, recibíamos el mismo alimento, ¿sí? Recibíamos la misma fortaleza de parte de la palabra, pero algunos crecíamos y otros se quedaban, ¿sí? Y después otros iban, volvían. Por eso, ahora uno tendrá que decidir en esta noche, lo que escuchan, a ver de cuáles somos. ¿Somos los que permanecemos? ¿Sí? O los que, yo decía, intermitentes, ¿no? Cristianos intermitentes. Tengo como las luces de los arbolitos de Navidad, ¿no? Brillan, se apagan, brillan, se apagan, brillan, se apagan, una cosa así. Tenemos que tratar de permanecer. Y para eso necesitamos buscar del Señor, poner nuestra confianza en Dios. Cuando vos doblás tu rodilla y te pones a orar, ¿sí? Estás poniendo tu fe en marcha, ¿sí? Estás poniendo tu fe en acción, porque estás creyendo que vas a hablar con el Padre en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Eso es fe. Cuando vas a meditar la palabra, estás poniendo tu fe en acción y eso te va a fortalecer. Cuando decidís congregar, te movés, salís de tu casa y te movés en dirección a la congregación, estás poniendo tu fe en acción, eso te va a fortalecer. ¿Me está escuchando? Y entonces eso es lo que te anima, y en los momentos difíciles vas a poder estar firme aunque ni vos mismo lo puedas creer. Eso es fe. Amén. Y yo, como decía, a mí me pasaron cosas. Bueno, me tocó incluso a los 3 años de creyente de venir a full, sirviendo al Señor junto con mi esposa. De repente, bueno, se le manifiesta una enfermedad, se muere, parte con el Señor. Y yo en ese momento siempre pensaba en esto, ¿no? Yo hace poco hablaba con alguien de esto, ¿no? Y yo decía, bueno, acá se acabó el predicador, pues yo ya predicaba, ya era un servidor de Cristo. Se acabó el predicador. Pero en ningún momento se me cruzaba por la cabeza dejar de congregar. ¿Me está escuchando? Y lo que sí dije, aunque estoy mal, yo voy a la casa de Dios. Y así fue. Y la pasé muy mal, me sentí muy mal realmente. Por eso yo digo, yo sentí, era el invierno, yo trabajaba en un mercado afuera y la verdad que hacía frío afuera, pero el frío que tenía dentro mío era mucho peor todavía. Porque se me enfrió hasta el alma. Y me tocó vivirlo. Pero todo ese cúmulo de oración y de congregar que yo tenía antes y la presencia del Espíritu Santo fue lo que me ayudó a mí a permanecer firme y seguía creyendo, ¿sí? Y lo hice, y un tiempo estuve así, digamos, por ahí no estuve tan activo, pero no me faltaba una reunión porque yo necesitaba de Dios, necesitaba de Cristo. ¿Me está escuchando? Porque el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, dice el Señor.
Y es un mandato de Dios. Por eso yo siempre animo, hermano, a los que están, andá a la iglesia, ¿viste? Bueno, pero no tengo ni ganas, pastor. Anda igual. Porque vos no sabés lo que Dios puede hacer en tu vida en una reunión como esta. Porque el Señor dice que Él está y Él se pasea en este lugar. Y mire, no quiero ser místico, ¿no? Pero a mí yo he tenido experiencias tremendas en la congregación. De repente llega alguien que no hicieron llamado para que oren por las personas. Mirá lo que es, ¿no? En este tiempo de pandemia no hicimos más llamado adelante, ¿no? Porque a alguno le pasó, no sé. Y yo estando ahí, como no hicieron llamado, pero tenía tanta ganas de que me oren. Y de repente yo sentí que alguien me puso la mano acá, ¿no? Pero no había nadie. Y le cuento al muchacho que me había llevado la experiencia que había tenido y sentí lo mismo. Y el muchacho me dice, mira Juan, yo no vi a nadie ahí. Dice, seguro que fue Jesús, me dice. Y es verdad, hermano, porque Dios puede hacer ese tipo de cosas. Amén. Como digo, no quiero entrar en el misticismo, pero yo tuve ese tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque fui a la iglesia, porque decidí congregar. Y eso luego después entraba de una manera a la iglesia y cuando iba de otra manera. Porque el Espíritu de Dios se mueve en donde los hijos de Dios se reúnen, así sean 2 o 3, lo dijo Jesús. En una reunión de hombres muchas veces nos reímos, estamos ahí, pero el Señor también está porque estamos compartiendo su palabra. Y muchas veces recibimos cosas, recibimos dirección de parte de Dios. En una reunión de jóvenes, de mujeres, ahí está el Señor. Y eso es confiar en el Señor, eso es poner la fe en Cristo. Por eso hay que esforzarse en obedecer al Señor, porque la bendición de Dios puede estar muy cerquita tuyo. Y quizás hace años que está cerquita tuyo, pero como vos te quedás ahí, te quedás, no podés entrar en la bendición, en el reposo del Señor, en el descanso de Dios. Pero Dios te quiere bendecir. El anhelo del Señor es bendecirte. ¿Sabe cuántos vi muchas veces que venían bien y de repente me contaban, ¿qué pasó que no te quedaste? No, que tú no, lo que pasa es que me encontré con mi compañerita de guitarra, que íbamos, qué sé yo, y fui. Me encontré con mi compañera de la primaria, de la secundaria, y ¡pum! Ya tampoco fui por eso. Y así podemos seguir, pero miren, es lamentable. Y le digo, y después muchas de esas personas, porque tenían problemas serios, ¿no? Terminaron peor. Amén. Por eso vemos cómo estas personas, hermanos, que tenían tan cerca la bendición, ¿sí? Perdieron 38 años, además se murieron en el desierto, porque no quedó ninguno. Lo único que quedaron vivos fueron Caleb y Josué, que a mí siempre me impactó eso. Son lo que habrá sido para esas generaciones, ¿no? Cuando Josué y Caleb caminaban por el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en ese lugar, eran mensajes de Dios vivientes. Ellos demostraban que Dios es fiel, que Dios respalda a los que ponen su confianza en Él. Porque aunque todos los otros se murieron y hablaron incluso mal de ellos, sabe que hasta el pueblo de Israel, si usted mira más atrás en esta escritura, los quisieron apedrear, los quisieron matar a Josué y a Caleb. Los quisieron destruir y ahí apareció la gloria de Dios defendiendo a Josué y a Caleb. Por eso hay que tener cuidado muchas veces, ¿no es cierto?, contra quien nos levantamos. Amén. Y los defendió. Y los únicos que quedaron vivos fueron ellos. Y los otros 10 se murieron de plaga. Entonces hay que tener cuidado. Pero cada vez yo me imagino ese cuadro, ¿no? Ver los jóvenes, ¿no? Que las nuevas generaciones viendo a Josué y a Caleb. Mirá, y Dios los dejó vivos nomás. Dios cumplió su palabra. Pasaron 40 años y estos viejos, vamos a decir, siguen acá. Y Caleb en un momento dice, me siento como cuando tenía 40 años y ya tenía 80. Me siento como cuando tenía 40 años, tengo una fuerza, decía Caleb. Eso hace Dios, hermano, amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la clave? Su fe, su confianza, su obediencia. Y a mí siempre me impactó eso, ¿no? Y bueno, y Caleb fue a la guerra, hermano, un hombre que iba a la guerra, igual que Josué. Miren lo que Josué termina metiendo a todo Israel en la tierra prometida, ¿no? Y Caleb al lado de él también peleando. ¿Todo por qué? Porque confiaron en Dios. Se jugaron por Dios, aunque todo lo demás a su alrededor. Por eso digo, no vayas donde todos si no hay una verdad de Dios. Otra frase que dice, no vayas donde todos si no hay una razón. Yo cambié, ¿no? Si no hay una verdad de Dios, no vaya. ¿Amén? ¿Sí? Porque muchas veces puede haber razones que no son las de Dios. Entonces es importante, hermano, tener en claro esto. Aunque a tu entorno, fíjense, ellos por jugarse por Dios casi los matan, pero Dios los defendió.
Y de la misma manera nosotros tenemos que creer que Dios va a hacer con nosotros. En el ambiente que te muevas, en donde estés, quizás sea un ambiente hostil a Dios o a la palabra de Dios, pero vos tenés que levantarte, poner tu confianza en Dios, y Dios te va a levantar y te va a sostener. Y si podés traer alguno de ellos, lo vas a salvar también, porque lo vas a llevar a los pies de Cristo. Amén. En ese sentido sí, nosotros podemos salvar a alguno. Humanamente no podemos salvar a nadie, pero al traer a alguien a Cristo lo estamos salvando. Así que ahí somos colaboradores del Señor. Amén. Y a su nombre. Y ya terminando, hermano, entender de que el reino de Dios, como decía hace un rato, ¿no? Dice la palabra, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz a través de su Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Amén. Y cuando nosotros no obedecemos, hermano, esto no se manifiesta, esto porque no hay obediencia en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Pero cuando realmente hay obediencia al Señor, esto se manifiesta. Y esta palabra está en Romanos capítulo 14, versículo 17. Y es una palabra que me encanta. ¿Sí? Justicia, gozo y paz a través de su Espíritu Santo. De otra manera, hermano, no existe estas cosas para nosotros. Amén. ¿Sí? Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.